Bienvenidos a una edición especial de su programa Una pausa en el camino, el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Julio Rico. Y antes de estudiar este tema tan hermoso que lleva por título ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles?, te voy a invitar a hacer una oración. Señor, que al meditar en tu santa palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Queremos aprender y conocer más de ti. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vivimos en una época, muchos dicen posmoderna, donde la Biblia se ha reinterpretado, diríamos, hoy de otra manera muy distinta. Se ha interpretado de una manera con un lente, una filosofía, donde a los escritores de la Biblia, los pensamientos se les considera de alguna manera primitiva, como que ellos vivieron en un tiempo donde lo que ellos conocieron o sabían para hoy no es aplicable. De hecho, se ha interpretado o se ha reinterpretado la Biblia de tal manera que aún los milagros de Jesús les han quitado veracidad. Hoy hay muchas personas que ya no confían en la Biblia y algunos han llegado a creer que es hasta irrelevante para el tiempo en el que vivimos. Pero nosotros, los creyentes, pensamos y creemos que no es así. Nosotros tenemos otra opinión y vamos a estudiar a través de la palabra de Dios qué es lo que Jesús y los apóstoles creían, pensaban y enseñaban de la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 11. Hay un relato allí que nos habla del encuentro que Jesús tuvo en un momento cuando Satanás llegó a él, en el momento donde Jesús humanamente se encontraba más débil y vino para tentarlo, dice el relato bíblico. ¿Cómo contestó Jesús? ¿Cuál fue su defensa? Algunos piensan y dicen, bueno, Jesús era Dios, así que él podía hacer lo que él hizo, pero en verdad sí, Jesús era Dios, pero también era hombre, era 100% humano y era 100% divino. ¿Cómo se defendió Jesús? Vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Vemos aquí este relato, esta escena, algo que sucedió.
cómo nuestro Señor Jesucristo se defiende delante de Satanás. Él no discutió con él, no argumentó con él. Cuando Satanás le lanza estas preguntas, ¿cuál era la intención de Satanás? Solo 40 días atrás Jesús había sido bautizado. El relato nos dice que los concurrentes, los que estaban allí, oyeron una voz, oyeron un trueno, dicen otros, pero era la voz del Padre que hablaba acerca de Jesús, acerca de su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado. O sea, había quedado claramente ya establecido que Jesús era el Hijo amado de Dios. Sin embargo, Satanás llega a Jesús con esta tentación. En otras palabras, viene a poner en tela de juicio, a meter duda a Jesús, si en verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cómo contestó Jesús? Hoy a veces también nosotros somos confrontados con pruebas parecidas. Satanás a veces nos pone trampas, digamos, de alguna manera. Y yo no sé si tú te has encontrado en algún momento, en alguna situación así, donde dudas, te mete la duda si en verdad Dios te ama, si en verdad eres un hijo de Dios. Recuerda esto: Satanás intentará hacerte dudar, pero es muy importante saber que Jesús te ama, que Dios te ama, porque Él lo dio todo y que Él te ha declarado su hija, su hijo. Y en este relato podemos ver cómo Jesús se defendió. En la primera tentación, cuando Él le dijo: si eres hijo de Dios, pues esas piedras conviértelas en pan. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Él no argumentó, como dije, simplemente echó mano de la palabra de Dios, ¿verdad? Pasaje que se encuentra en Deuteronomio, y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, durante 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y durante 40 años fue sostenido por el poder de Dios. Dios era su proveedor y le daba su pan y su agua. De esta manera Jesús dice: ellos confiaron, yo también puedo confiar. Hoy tú y yo nos encontramos en alguna situación parecida. Satanás se va a presentar con dudas, con tentaciones hacia ti. Que tu respuesta sea un escrito está. Tal como Jesús lo hizo. La segunda tentación, ¿cuál fue? Dice que lo llevó hasta la gran ciudad arriba y le dijo también: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Nuevamente: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Jesús vuelve a citar las Escrituras. La defensa de Jesús siempre fue un escrito está. Y nosotros podemos ver en los diferentes evangelios que varias veces, cuando era interrogado por sus enemigos, que lo acechaban constantemente, él siempre respondía: ¿cómo lees? ¿Y qué dice la Escritura? Siempre refería a las personas a la palabra de Dios. La última tentación, igual: te doy todo si te postras y me adoras. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Nuevamente, escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Vemos que Jesús hace de la Biblia, de la palabra de Dios, cabe decir, el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, y hace de ella su defensa, su espada. Para ti y para mí, ¿cómo nosotros podemos aprender a defendernos de la misma manera que Jesús lo hizo? Bueno, yo creo que debemos hacer cosas no tan grandes, pero muy sencillas, como leer la palabra de Dios, atesorarla en nuestras vidas, porque ella va a ser tu defensa en los momentos difíciles.
Cuando te encuentres en esas situaciones donde no sepas qué hacer, la palabra de Dios va a ser tu defensa, va a ser tu refugio. Ella es la que te va a sacar adelante. Y estarás haciendo lo mismo que hizo Jesús. Siempre apoyándote en las promesas del Padre, en las promesas de Dios. Y harás lo que Jesús hizo. Dirás, escrito está. Así que te invito para que leas tu Biblia, la conozcas, la atesores en tu corazón, para que la puedas usar y echar mano de ella cuando venga el tentador. En otra ocasión Jesús se encontraba enseñando también, ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, y algunas personas pensaban que Jesús quería abrogar la ley. Había venido a abrogar la ley, como también le tildaban a Pablo que quería abrogar la ley. Y Jesús le responde de esta manera, capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí vemos la relación de Jesús con la ley, con el Antiguo Testamento, pero específicamente aquí quisiera aclarar algo. La palabra ley en el original se escribe Torah, en este caso son los primeros 5 libros de la Biblia, pero específicamente aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos también. Y Jesús dice, no, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitar, he venido a cumplir. ¿Cómo Jesús cumplió la ley? Bueno, Gálatas nos dice que Jesús nació bajo la ley. Y Él no vino para derogar y quitar, Él vino para cumplir. ¿Cómo? Cuando las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, Él cumplió la Escritura, Él cumplió lo que la ley decía, el Pentateuco decía. Pero no solamente cumplió desde el punto de vista ritual o ceremonial, los requisitos de la ley, sino que también cumplió desde el punto de vista moral. Nosotros sabemos que no ha habido otro ser humano sobre la tierra que haya guardado la ley de Dios como Jesús lo hizo. Él es el único que guardó los 10 mandamientos tal y como debían de hacerse. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Voy a leer. Capítulo 22, 37 al 40. En otra ocasión también, cuando se encontraban unos saduceos, fariseos, que querían tentarle, el mismo punto, querían hacerlo caer. ¿Qué es lo que Jesús tenía en contra de la ley? Y Jesús les contesta de esta manera, nuevamente, con un escrito está. Dice el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos querían que Jesús hiciera menos algún mandamiento. Como diciendo, este es importante, este no es tan importante. Hoy, tristemente, hay muchas personas que hacen a un lado los mandamientos de Dios. Y vemos por eso tanto dolor, tanta tragedia. Pregúntale a una madre que tiene a un hijo en la cárcel. Si la obediencia a los 10 mandamientos hubiese ayudado a su hijo. Pregúntale a una esposa, a un esposo que está sufriendo los resultados de una infidelidad. ¿Qué te diría? ¿Que los 10 mandamientos no tienen valor? Y la lista proseguiría, podríamos ir de uno a otro. Jesús contestó a este escritor, a este saduceo, y le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Cuál era la relación de Jesús con la ley? Bueno, Él no vino a abrogar, Él vino a magnificar, dice el profeta Isaías. Vino a hacerla más grande, vino a darle el toque, la clarificación correcta. Porque la palabra de Dios es verdad, pero desafortunadamente los líderes de su tiempo habían tomado la palabra de Dios, las verdades, estas gemas preciosas, y las habían puesto en engastes falsos. Y ahora esta verdad estaba siendo usada para hacer tropezar a las personas por estos líderes. Y de alguna manera los líderes se convirtieron en instrumentos de Satanás. Y Jesús vino a poner la ley en el lugar correcto, que le corresponde. Vino a enseñar que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y dijo Él, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos son verticales. Es tu relación con Dios. Si tú amas a Dios, no tendrás otros dioses ajenos. No tomarás su nombre en vano. No te darás imagen. Respetarás y guardarás el 4º mandamiento, el sábado. Y si amas a Dios, amarás también a tu prójimo, horizontal. Si amas a tu prójimo, no lo vas a maltratar, no le vas a robar, no le vas a matar, no vas a levantar un falso testimonio contra él, porque lo amas. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. De manera que Jesús usa el Antiguo Testamento, porque estos mandamientos de amar a Dios y amar a tu prójimo no eran nuevos, como algunos creen o enseñan. No, ya existían. Ya existían. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5, la famosa y conocida Shema Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya existía, ya estaba escrito. Y Levítico 19:18, donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que estos 2 mandamientos, como le queramos llamar, no eran nuevos. Ya existían, ya estaban escritos en la palabra de Dios. Y Jesús los toma para enseñar cómo se debe guardar la ley de Dios. Jesús no vino a quitar la ley como algunos enseñan o algunos están tratando de enseñar. La pregunta es si para Jesús la Biblia, el Antiguo Testamento, era la fuente de su autoridad. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es la fuente de autoridad para ti? ¿Tu familia? ¿Tus tradiciones? ¿Las enseñanzas que te han dado desde que eras pequeño? ¿Cuál es esa fuente de autoridad que tal vez está en pugna contra Jesús, contra Dios mismo? El Señor te ama y te hace una invitación, un llamado a que aceptes su palabra que Él te ha dado, porque Él te ama. Vemos entonces que Jesús no está en contra de la ley. No, para nada. Al contrario, Él magnifica la ley, dice el profeta Isaías. Ahora, decía y venía diciendo que Jesús utiliza la Biblia de principio a fin, en este caso desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y vemos en el momento cuando la Biblia nos dice, el relato de Lucas capítulo 24, que 2 hombres iban camino de Emaús después de que Jesús había sido crucificado. E iban tristes porque Jesús había muerto. Y Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué hablan? Y ellos le preguntan o le dicen, ¿qué acaso eres tú el único forastero que no sabes las cosas que han sucedido en Israel, Jerusalén? Que Jesús Nazareno, a quien nosotros considerábamos aquel que nos iba a traer liberación, lo han crucificado.
Y vemos que Jesús comienza a hablar con ellos, les comienza a abrir las escrituras, hasta que llegan el momento en que llegan a la casa de ellos y lo invitan a pasar y dicen, mira, quédate, no te vayas, quédate aquí. Y Jesús se queda con ellos. Pero quisiera leer este pasaje en particular en Lucas capítulo 24. Versículos 13 en adelante, donde está la historia. Pero me voy a saltar, ya les relaté de alguna manera. Capítulo 24. Versículo 25. Cuando ellos le dijeron que Jesús había muerto, que el Nazareno había muerto, Jesús les dice, versículo 25, entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo en todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí vemos algo. Jesús no desecha ninguna porción de la escritura. Hoy desafortunadamente hay algunos que enseñan que algunas partes del Antiguo Testamento ya no son válidas o no son relevantes o no son importantes y se concentran solamente en el Nuevo Testamento. Pero yo quisiera que pensáramos, ¿qué hizo Jesús? ¿Él desechó alguna parte de la Biblia? ¿Él hizo menos alguna y ensalzó más otra? Nosotros leemos aquí que Él les enseñó sobre el Evangelio a estos hombres, desde principio a fin. Dice desde pasando por Moisés, pasando por los profetas y las escrituras. Y leemos ahí mismo en el capítulo 24, versículos 44 y 45, cuando Jesús se reúne ya después con los apóstoles, con los discípulos, esa ocasión en que ellos estaban con las puertas cerradas y Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. El versículo 44 hace hincapié Jesús. Dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. En los profetas, profetas menores, profetas mayores. Y en los salmos, todo lo que de los proverbios, lo que es el libro de Eclesiastés y los salmos. Jesús utiliza toda la Biblia para enseñarle a los discípulos lo que ellas enseñaban y profetizaban acerca de él. De manera que Jesús no hace menos alguna parte de la escritura. No, él toma toda la parte de la escritura. Yo quisiera, no sé pensar, y quisiera hacerte una pregunta. ¿Será que hay alguna parte de la escritura del Antiguo Testamento que sientes incómodo, te sientes incómodo, tal vez porque requiere algo de ti que ahorita tal vez tú no estás haciendo, no estás viviendo? ¿Qué es? Yo estoy seguro que tú no estarías en desacuerdo con Jesús. Y si Jesús acepta una parte de la escritura y tú no la aceptas, eso es estar en desacuerdo con Jesús. Y yo sé que tú no quieres estar en desacuerdo con Jesús. Te invito a que reconsideres la escritura como toda autorizada. Dios nos las dio. No hay de ella alguna parte que podamos decir esta no es más relevante o ya no es para estos tiempos. Tal vez habrá algunas partes de la escritura que tienen un carácter cultural,
que Dios dio a un pueblo, a unas personas específicas, pero Dios las dio, Dios habló, y no por eso podemos hacerlas menos. Vemos también que Jesús hace de la Escritura lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios. Jesús hace una equiparación y él pone lo que los escritores escribieron, valga la redundancia, como la misma palabra de Dios. O sea, él dice que lo que Moisés escribió es lo que Dios dijo. Nos podemos dar cuenta de eso en Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5. Dice Jesús, hablando acerca del matrimonio, les dijo: ¿No habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿de dónde leyó Jesús esto? Del mismo Génesis. Pero nosotros vemos a Génesis y vemos que el que está escribiendo allí es alguien más. En este caso sabemos que fue Moisés el que escribió. Moisés fue el que redactó, vamos a decirlo así, el que escribió el libro de Génesis. Y sin embargo Jesús equipara a lo que Moisés escribió con la misma voz de Dios. Es lo mismo. Por eso nosotros decimos hoy que la Biblia es la palabra de Dios. Y es que así es. Y hay muchos pasajes en la Escritura que Jesús utilizó para equiparar lo que los escritores escribieron con la misma voz de Dios. Ahora, los hechos que se sucedieron en la Biblia, el diluvio, Daniel en el foso de los leones, o lo que escribió Daniel en las profecías. Vemos varios pasajes en el Nuevo Testamento que Jesús hace uso de estos escritos. En cierta ocasión David, el Antiguo Testamento nos narra que entró al santuario y comió los panes que no debía haber comido, que era prohibido comer. Y Jesús habla de este punto en particular. Dice Mateo capítulo 12 versículos 3 y 4. Quiero mencionar capítulo 12 versículos 3 y 4. Dice: pero les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, vemos a Jesús haciendo uso de la Escritura y especialmente de algunos relatos que serían históricos, y él los toma como verídicos. Él no pone en tela de juicio si fueron reales, si fueron historietas, si la historia de Jonás en este pez gigante fue una historieta o algo que se contó, se narró para los niños. No, fue algo real. Él dijo: porque así como Jonás estuvo en el vientre de este pez, dice, así el Hijo del Hombre también estará en la tierra 3 días. Él menciona a Jonás y él hace uso de esta historia como algo real, verídico. En otra ocasión, cuando dijo que el fin, antes de que llegue el fin, dice, los días serán como los días de Noé, cuando muchos estaban comiendo, casándose, y no se dieron cuenta hasta que vino un diluvio y se los llevó. O sea, el diluvio que mucha gente cree que no sucedió, sin embargo Jesús lo toma como algo real, verídico. Entonces nosotros debemos aprender a hacer lo mismo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles también después de que Jesús partió? Nosotros vemos a través de toda la Escritura, especialmente las cartas en el Nuevo Testamento, que los discípulos, cabe mencionar nuevamente,
enseñaban con el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Las cartas vinieron después, los evangelios vinieron después. Y ellos enseñaban solo con el Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes donde ellos toman los salmos, toman de los profetas, toman del Pentateuco. Pablo es uno de ellos. Juan el revelador en Apocalipsis. Todos ellos, si ustedes ponen atención, toman lo que los escritores del Antiguo Testamento decían y lo aplican a Jesús, enseñando de esta manera que Jesús es en verdad el Mesías. Hoy, si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no entenderíamos de lo que los escritores del Nuevo estarían hablando. Y al revés, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no podríamos ver el cumplimiento de las profecías mesiánicas en cuanto a Jesús. Sin embargo, los dos se compaginan, los dos se necesitan. Uno arroja luz al otro. Podríamos decir, como dijo una escritora, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, el santuario, las profecías mesiánicas, todo lo que los profetas predijeron acerca de Jesús, dice, esta es la riqueza del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, sus milagros, estos son los tesoros del Nuevo Testamento. De manera que son importantes los dos. Y los apóstoles usaron toda la Biblia en aquel tiempo, nuevamente el Antiguo Testamento, para enseñar a las personas. Porque no había el Nuevo Testamento aún. Ahora, ¿en qué debemos tener nosotros cuidado? Nosotros debemos tener mucho cuidado que las ideas que hoy permean el mundo, que tratan de hacer menos la Escritura, que tratan de quitarle y restarle autoridad, inspiración. Déjame decirte que por años Satanás se empeñó en destruir la palabra de Dios. La Biblia fue vetada, fue quitada del pueblo, estaba prohibida la lectura. Y el mundo vivió un tiempo de ignorancia. Ese era el plan de Satanás, quitarle la escritura a las personas. Hoy, muchos tenemos más de una Biblia en nuestro hogar. 2, 3, 4 Biblias. Pero no nos hemos dado cuenta que Satanás sigue con el mismo plan, quitarle a las personas la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Echando dudas y sombras sobre la palabra de Dios, restando la autoridad, restándole inspiración. Hoy hay más personas que dudan de lo que la Escritura dijo, que dudan del diluvio, que dudan de si Abraham existió, que dudan de los milagros de Jesús. Y han dejado la Biblia en verdad muerta, le han quitado todo, los milagros, aquellos importantes. Como dice nuestra lección, nuestro estudio de esta semana, la Biblia ha llegado a ser un simple documento más. Ya no es lo que Dios habla y dice del hombre, sino más bien lo que el hombre habla y dice de Dios. Desafortunadamente, ¿qué podemos hacer tú y yo para no caer en este error? Bueno, aceptar la palabra de Dios como lo que es, la autoridad inspirada y relevante para nuestros días. La Biblia es el manual que Dios ha dado al ser humano. El salmista nos habla en el Salmo 119 y el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz a mi camino. Yo te quiero invitar a que medites qué es lo que te detiene para aceptar la palabra de Dios completa, tal como es. Porque Satanás está tratando de quitarte la palabra, restando la importancia en tu vida. No quiere que acudas a ella. Y en tus momentos más difíciles, Él está allí para hacerte dudar, para hacerte tropezar, para hacerte caer. Pero si tú haces de la palabra de Dios tu tesoro, tu espada, tu refugio, en los momentos más difíciles de tu vida tú podrás subsistir, porque sabrás que la palabra de Dios fortalece. Jesús la usó.
Los apóstoles la usaron. Y todos los grandes hombres, los reformadores de la iglesia, cuando hubo este tiempo de oscuridad, ellos volvieron a las Escrituras. Hoy tú y yo debemos hacer lo mismo. Debemos hacer a un lado todo viento de doctrina que nos quiera apartar de la palabra de Dios y tomar la Escritura como lo que es, la palabra de Dios, autorizada e inspirada y relevante para nuestras vidas todavía. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, perdóname por haber dudado de ti más de una vez. Perdóname por no dedicar tiempo a ti y a tu palabra. Pon en mí el deseo de leer más, de buscarte más. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos que delante de nuestros ojos se están cumpliendo eventos portentosos, enfermedades por todos lados, hogares destruidos, hijos abandonados, jóvenes adolescentes extraviados, perdidos. Y tal vez tú eres una hija o un hijo de Dios que estás viviendo en estos momentos en carne propia esto y no sabes a dónde ir, no tienes a dónde acudir. Déjame decirte, Dios te ama. Quiere ayudarte, pero tú debes abrirle tu corazón y decirle: Señor, perdóname, quiero creer en ti. Como dijo aquel hombre con un hijo endemoniado, puedes decirle: Señor, ayúdame a creer. Y el Señor estará contigo. Que el estudio de la palabra de Dios te fortalezca, te dé fuerzas. Déjame orar por ti. Señor mío, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, a confiar en ti. Tu palabra, Señor, es un tesoro maravilloso. Te ruego por aquellos que en estos momentos sufren, Señor, que tienen problemas en sus vidas, que están alejados de ti, de la palabra. Te ruego que les des la certeza, Señor, que los amas. Hiciste todo, viniste a este mundo para morir por ellos. Y no solo, Señor, para perdonar sus pecados, sino para darles una vida completa. Bendícelos, gracias, en tus manos los ponemos. En tu nombre, mi Jesús. Amén.